Hola, ¿qué tal? Hoy te presentamos tics que deberías saber para el diagnóstico de tu alternador. Diagnóstico sobre vehículo. Los únicos síntomas que se pueden detectar en el caso de un problema de alternador son testigo de carga encendido, ruido anormal o fuerte olor a ácido o a quemado. Primera posibilidad: motor parado, testigo de carga encendido sin haberse accionado aún el contacto. Este problema solamente tiene una causa posible. Uno de los diodos positivos del puente de diodos se encuentra en cortocircuito. La solución en este caso es sustituir el puente de diodos o el alternador completo. Segunda posibilidad: motor parado, contacto accionado, pero el testigo se mantiene apagado. En este caso, la lámpara del testigo puede estar defectuosa. Desconectar el cable de excitación del regulador y ponerlo a masa. Si la lámpara continúa apagada, se demuestra que está defectuosa. Este problema puede estar originado también por un corte en el circuito de la lámpara testigo. Conectar el positivo de un voltímetro al terminal de lámpara y el negativo a masa y verificar la tensión con el motor en marcha. Si la tensión es muy baja o nula, significa que hay un fallo en el circuito de lámpara. En este caso, localizar el fallo y corregirlo. En el caso particular de vehículo Renault, el regulador es del tipo multifunción. Las pruebas anteriores son válidas, pero hay que añadir una prueba de regulador. Con la ayuda de un conector de regulador de tipo Renault, fabricar el útil de comprobación siguiente. Conectar al terminal positivo un cable provisto de una pinza. Y entre los dos terminales intercalar una lámpara testigo de 1,2 vatios. Conectar el útil anterior sobre el regulador en lugar del conector propio del vehículo con el contacto cortado. Colocar la pinza en el borne B positivo del alternador. La lámpara debe encenderse. Si se mantiene apagada, significa que el regulador está averiado. De todas formas, es conveniente comprobar que el regulador se encuentra bien apretado antes de sustituirlo. Tercera posibilidad: motor parado, contacto puesto y testigo débilmente encendido. Poner en derivación mediante un cable el cuerpo del regulador a masa. Si el testigo se enciende normalmente, quiere decir que el regulador está averiado. Hay que señalar que esta comprobación no es posible en el caso de alternadores de ventilación interna, ya que el cuerpo del regulador no es accesible desde el exterior. La comprobación siguiente consiste en hacer una derivación del cuerpo del regulador al borne de excitación. Si el testigo se enciende normalmente, entonces el problema será del rotor o de las escobillas. A propósito de verificación del rotor, su resistencia debe estar comprendida entre 4 y 6 ohmios. El testigo encendido débilmente puede tener origen también en una batería descargada. En este caso, verificar los consumos permanentes de corriente, que deben ser inferiores a 60 miliamperios. Hacer la prueba conectando en serie entre el borne negativo de la batería y la masa una lámpara testigo de unos 3 vatios, sin ningún consumidor y con el contacto cortado. Si la lámpara se enciende, quiere decir que hay un elemento en el circuito eléctrico con un consumo permanente que descarga la batería. Como último recurso, verificar el estado de la batería midiendo la densidad del electrolito y sustituirla si es necesario. Cuarta posibilidad: motor en marcha y testigo encendido. Verificar que la correa no está cortada y que mueve al alternador. Comprobar el régimen de ralentí. Si el testigo se apaga al acelerar, subir el régimen de ralentí. Verificar que la unión regulador-alternador es correcta. Si estas 3 comprobaciones no son suficientes, significa que hay una avería de alternador, por lo que habrá que proceder a sustituirlo o repararlo. En el caso particular de Renault, el síntoma motor en marcha y testigo encendido puede indicar también una tensión de regulación excesiva. En este caso, los síntomas podrían venir acompañados de un olor a ácido en el vehículo. Comprobar la tensión de regulación en los bornes de la batería. Si esta es superior a 14,7 voltios con el motor frío o a 14,4 voltios con el motor en caliente, el regulador está fuera de servicio. Medir igualmente la tensión de la batería y a continuación la tensión del alternador con el motor en marcha. Si existe una diferencia importante entre ambas, verificar los cableados entre el borne B positivo del alternador y el positivo de la batería. Atención, este cableado pasa a menudo por el motor de arranque, por lo que una mala conexión puede ser la causa de la caída de tensión. Desmontaje.
En primer lugar, desconectar siempre la batería comenzando por el borne negativo. Aprovechar la ocasión para verificar el estado de los terminales. Aprovechar el desmontaje para verificar ciertos puntos que pueden ser de utilidad después en un diagnóstico sobre banco o para un eventual análisis de garantía. Controlar el estado de las conexiones. Buscar posibles fugas de aceite o gasoil que puedan provocar la destrucción del alternador. Montaje. El montaje o sustitución del alternador se efectúa después de ciertas verificaciones. Comprobar cuidadosamente el estado de las conexiones y en particular el engatillado de los terminales. Controlar una vez más que no hay fugas de aceite o gasoil en las proximidades del alternador. En caso de detectarse fugas, eliminarlas antes de montar el alternador. Comprobar en detalle el estado de los tensores de la correa, gripaje de rodamientos y juego lateral. La correa no debe presentar grietas o estar deshilachada. La duración media de una correa multigarganta es similar a una correa de distribución. En los talleres de estudio de baleo se verifica la tensión de la correa mediante el análisis de frecuencias vibratorias. Es importante conseguir la máxima precisión en la tensión de la correa. En los talleres medir la tensión con un tensiómetro. La medida se hace en dos tiempos, una lectura inicial después del montaje y a continuación una segunda lectura después de un arranque. La tensión cae generalmente en un 20% entre estas dos lecturas. Al final, la tensión debe ser de unos 40 decanewton por tramo. Después de comprobar que se apaga el testigo, verificar la tensión de regulación sin consumo. A continuación, con los principales consumidores conectados. La caída de tensión no debe superar los 250 milivoltios. Es obligatorio desconectar la batería comenzando por el borne negativo para evitar cortocircuitos. Para desmontar un regulador electrónico, desconectar siempre la batería. Al conectar o desconectar el conector del regulador, hacerlo siempre con el contacto quitado para evitar la destrucción del regulador. Atención. Una inversión de la conexión de los bornes de la batería produce la destrucción del regulador y del puente de diodos. Cualquier penetración de aceite, gasoil o líquido refrigerante destruye el alternador. Una masa incorrecta en el circuito de carga produce un mal funcionamiento del regulador y puede provocar una sustitución innecesaria. En el caso de Renault, la sustitución del testigo de 1,2 vatios por un testigo estándar de 3 vatios elimina la función de detección de defectos en este tipo de reguladores.